Ok, ahora sí, buenas tardes con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Claro, Fuerte y fuerte y claro. claro. Muy bien, muy amables, gracias. Listo, Sí se le entonces, escucha, ingeniero. gracias. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Me hacen acuerdo un tiempo antes de terminar la segunda hora para actualizar, ¿no? Y explicarles un poquito de la tarea que ya le voy a subir al aula virtual. Bueno, la tarea ya saben en lo que consiste, ¿no? La tarea 1 que hay que presentarla hasta la primera semana del mes de enero, ¿sí? Ya saben qué es, pero las condiciones, la manera de entregar es lo que se va a explicar, ¿no? Me hacen acuerdo antes de terminar la hora para explicarles y que ustedes miren, ¿no? Cómo se queda programado en el aula virtual esa tarea. Listo, a ver, estábamos revisando respecto de las aplicaciones, ¿no es cierto? Las aplicaciones de los convertidores, ya habíamos empezado a detallar la aplicación de los autos eléctricos, que es lo que ahorita está de moda, ¿no? Entonces vamos a continuar con esto. Agrandar. Ok, estamos mejor. Ya, entonces ayer habíamos ya explicado las dos configuraciones. Ahora vamos a ver las características específicas, ¿no? En la configuración en paralelo, aquí nos indica que un motor a combustión acoplado a un motor eléctrico, ¿sí? Baterías para almacenar energía, ¿ya? Eso es lo que se tiene. Un motor de combustión acoplado a un motor eléctrico y los dos acoplados a la transmisión, ¿no? Y un banco de baterías para almacenar la energía, ¿ya? Entonces dice, cuando es necesario el motor a combustión, le entrega energía al eje mecánico y al motor eléctrico, quien opera como generador cargando la batería. Luego se apaga la combustión y opera el motor eléctrico. ¿Ya? Entonces en esta configuración en paralelo, mientras se utiliza al vehículo con el motor de combustión, como están en el mismo eje mecánico con el motor eléctrico y la transmisión, ¿ya? Entonces el motor giraría, ¿no? El motor gira porque están en el mismo eje y como es la parte mecánica la que le gira, ¿ya? Entonces el motor se convierte en generador, ¿sí? De esa manera el motor eléctrico convertido en generador va a cargar las baterías. Cuando las baterías estén ya completamente cargadas, puede conmutar, ¿no? Allá puede apagar el motor de combustión y se utiliza el motor eléctrico. Y así va intercambiando, ¿no? Dice, cuando el vehículo frena, el motor eléctrico se transforma en generador y devuelve la energía cinética del frenado a la batería, economizando aún más combustible, ¿ya? Cuando se frena y cuando frena el vehículo, el motor entregaría energía a las baterías, ¿sí? Porque estaría una especie de conversión, ¿no? De la inercia del vehículo forzando al motor. Así como el motor de combustión cuando está prendido le forza al motor eléctrico y carga las baterías, de la misma manera en la parte de frenado sucede algo similar. El motor a combustión opera cuando el nivel de la batería baja y genera electricidad que se entrega a las baterías. Ya, eso ya habíamos indicado. Funciona el motor a combustión, este mueve al motor eléctrico, el motor eléctrico trabaja como generador, carga las baterías y también mueve al vehículo. Ya, ese es el modo de operación, ¿no? En esa configuración en paralelo. Vamos viendo la configuración en serie. Ya, en la configuración en serie, la del lado derecho, tenemos un motor a combustión acoplado a un generador eléctrico. Tenemos un banco de baterías para almacenar la energía y un motor eléctrico para la tracción, un motor eléctrico acoplado a la transmisión del vehículo. El motor a combustión opera a una velocidad fija, óptima en eficiencia para generar energía eléctrica, ¿ya? Eso también es otra, ¿no? La velocidad del motor no tiene nada que ver con la velocidad del vehículo. Recuerda que el motor de combustión solamente está para cargar las baterías.
El motor eléctrico opera en todo el rango de velocidades, ya que es más eficiente que el de combustión, ¿sí? Entonces aquí el vehículo está todo el tiempo operando únicamente con el motor eléctrico. Y la diferencia entre el motor eléctrico y el de combustión es que el motor eléctrico es mucho más eficiente, ¿no? Cuando se alcanza el nivel nominal de la batería, se deja de usar combustible, el motor eléctrico produce el movimiento a partir de la carga eléctrica almacenada en la batería, ¿ya? Entonces todo el tiempo el motor eléctrico está utilizando la energía de las baterías. Y si el nivel de las baterías baja, se prende el motor de combustión, mueve el generador y este les carga, hasta que nuevamente llega a la carga nominal y se apaga el motor de combustión y es independiente de si se está o no ocupando el vehículo, ¿no? Entonces miren, así es como funcionan las configuraciones de un motor eléctrico tradicional. Bueno, actualmente ya el desarrollo le están haciendo mucho más sofisticado, pero de manera general estas son las dos configuraciones que hay. De pronto la tecnología, el desarrollo que están haciendo cada vez más es sobre el motor eléctrico, ¿no? No tanto sobre los convertidores. Los convertidores ya saben cómo funciona y todo lo demás. Más bien están trabajando sobre el motor para que, si bien es cierto, es más eficiente, ¿sí? Pero un motor eléctrico tiene un comportamiento cuando está a velocidades bajas y otro cuando está a velocidades nominales. Entonces eso tratan de que sea siempre beneficioso, ¿no? Sacar el mayor provecho de la máquina eléctrica. No sé si tienen preguntas, inquietudes hasta ahí. Ese sería el funcionamiento, ¿no? De la parte de los vehículos eléctricos. Como ven, en la configuración en paralelo está ocupando un solo convertidor AC/DC, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos aquí el motor, ¿sí? Que funciona en AC y las baterías obviamente son en DC. Entonces, para cualquiera de los dos lados, ¿no? Si es que el motor eléctrico está funcionando, bueno, de las baterías coge el voltaje, lo transforma en AC, se controla y controla el motor eléctrico y controla al vehículo. Y cuando está funcionando el motor de combustión, el motor funciona como generador. Entonces genera corriente alterna, la convierte en directa y alimenta las baterías, carga las baterías. Pues un solo convertidor. Pero en el caso de acá, de la configuración en serie, están utilizando dos, ¿no? Un convertidor AC/DC que solamente serviría para que el generador alimente a las baterías y un convertidor DC/AC que es el que estaría conectado al motor que mueve al vehículo completamente, ¿ya? Entonces en el un caso tenemos un convertidor, en el otro tenemos dos convertidores. Ya, si queremos verle ya la parte completa, como les decía al inicio, ¿no? Hablar solamente del convertidor es hablar de una sola parte de todo el accionamiento eléctrico. Ya, entonces aquí podemos ver, ¿no? Todo el accionamiento eléctrico que estaría dentro de un auto, ¿no? Entonces tenemos el convertidor, los sensores, bueno, aquí el vehículo tiene cualquier cantidad de sensores, ¿no? Principalmente va a ser de velocidad, ¿sí? ¿Qué más? Aceleración también, ¿no? Porque debe haber usted como conductor presiona el acelerador y esa es una señal de referencia, ¿ya? Esa sería la señal de referencia del operador, el acelerador, de tal manera que haría que el motor incremente su velocidad. El controlador ya viene siendo una tarjeta, en realidad es un microprocesador, no es un computador, así tenemos que verlo, es un computador, ¿ya? La parte del banco de baterías, creo que eso también ya es de conocimiento de ustedes. Hay un desarrollo fuerte para lo que son baterías en los vehículos. De hecho, toda la parte del piso del vehículo está forrado de baterías y para que no ocupe mucho espacio y para que equilibre el peso, ¿no? Y sobre todo para que el centro de gravedad se mantenga bajo. ¿Qué más? Y esta sería la imagen del chasis de un vehículo eléctrico. Como ven en la parte acá delantera
estaría el motor de combustión. ¿Sí? Se le vea la parte del motor eléctrico, ese debe estar más acá acoplado a la transmisión, la parte de atrás de la transmisión. ¿Ya? Y las ruedas. Vamos a ver qué más. Aplicaciones en la amortiguación activa. Seguimos en la industria del automóvil, ¿no? Entonces, aquí para los amortiguadores, para el sistema de amortiguamiento de los vehículos, son vehículos de alta gama, ¿no? Los que usted puede, no sé si han visto esas pruebas que hacen del vehículo, ¿no? Cogen una copa de vino y la ponen en el tablero y maneja el vehículo y no se debe caer ni regar nada de esa copa. Y suponemos en los vehículos normales que nosotros vemos al diario, en la primera curva se va al suelo, ¿no? O en el primer bache ya se riega todo, pero los carros de alta gama, ¿no? Tienen un sistema de amortiguación activa que se conoce y donde también estaría funcionando los convertidores. Dice la amortiguación del automóvil se realiza mediante el control de un motor lineal, ¿sí? Entonces hay un motor lineal aquí en el sistema de amortiguación. Ya no es solamente los resortes, ¿no? Los resortes y el amortiguador, sino es un motor. Y como es un motor, puede ser controlado. ¿Y con qué le controlamos un motor? Con un convertidor estático, ¿cierto? De manera general. Los trenes eléctricos de alta velocidad, también, ¿no? Trenes eléctricos de alta velocidad, ¿sí? Son un medio de transportes ideal, dice aquí, para ciudades y países separados por distancias medias, entre 100 y 500 kilómetros. ¿Ya? Flujo grande y constante de personas, condiciones geográficas aceptables, son rápidos, seguros, limpios y en algunos casos silenciosos. Han permitido la integración social en cuanto a Europa, ¿no? Creo que todos los países de Europa Central se unen a través de un mismo tren, ¿no? Países pioneros en el desarrollo está Alemania, Francia, España y Japón. Se necesita voluntad política para su desarrollo, elevado costo de desarrollo e instalación. Aquí ya tiene que intervenir la parte política, la parte del gobierno sería, porque ya se requiere invertir, ¿no? Una fuerte cantidad. Entonces ya eso no es de una empresa privada, sino de a nivel de país. ¿Alguien? En los trenes eléctricos de alta velocidad, ¿cómo es que funcionan? Y aquí está el equivalente, ¿no? A nuestro accionamiento eléctrico. Aquí pueden ver en la imagen superior derecha, ahí se encuentra, ¿no? El esquemático de cómo estaría operando. Tenemos en la parte superior una línea de 15.000 voltios, ¿no? A 16.7 hercios. Ojo, no es la frecuencia normal, ¿no? Es una fuente específica. Ya, entonces 15.000 voltios a 16 hercios. Aquí tenemos un transformador, ¿no? Tenemos, eso se conecta al primario y hay dos secundarios, ¿sí? Va a haber un secundario por cada bloque de ruedas. ¿Se dan cuenta? Un secundario del transformador por cada bloque de ruedas. El secundario del transformador, como estamos hablando de voltaje AC, entonces tenemos que transformarlo a voltaje DC. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es controlar la velocidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que transformarlo a DC para eliminar la frecuencia. Una vez transformado en DC, le volvemos a transformar en AC, ¿ya? Pero esta vez ya nosotros podemos controlar la frecuencia del voltaje y por ende la velocidad de los motores. Y una vez que ya tenemos el AC a nuestro control, le conectamos a los motores del tren. Ya en la parte inferior derecha pueden ver, ¿no? Ahí están los motores, se acoplan directamente a las ruedas. Es una configuración común, ¿no? ¿Que alguien va a entrar?
Listo. Tenemos ¿qué sería? El mismo esquema, ¿no? AC a DC, eliminamos la frecuencia y nuevamente invertimos de C a AC, pero ya tenemos control sobre la frecuencia. Una de esas, hasta ahí ha estado planificado. A ver qué es lo que viene luego. Bueno, podemos adelantar aquí en esta parte, que son de las aplicaciones, ¿no? Para el retorno en el mes de enero, ya empecemos a analizar directamente los convertidores. Podemos adelantar en ese sentido. Ok. Listo. En electrónica doméstica, ¿sí? Nosotros utilizamos en las cámaras fotográficas, celulares, iPod, iPads, equipos de sonido, impresoras, en todo equipo electrónico. ¿Por qué? Porque todo equipo electrónico funciona con voltaje DC. Acuérdese que el mundo electrónico funciona con ceros y unos, ¿sí? Ceros y unos lógicos, que es 0 voltios y 5 voltios por lo general en DC. Entonces, si todo lo electrónico funciona con ceros y unos, es lógico pensar que la fuente que requieren es DC, pero nosotros a disponibilidad de nuestros tomacorrientes tenemos el AC, entonces de alguna manera tenemos que convertir ese voltaje de la red de distribución de nuestros tomacorrientes a un voltaje que sea utilizado por el equipo electrónico. Hay equipos que ya vienen internamente con la fuente, ¿no? Como es el caso de los televisores, como es el caso de los equipos de sonido, ¿ya? Pero otros equipos no, como es el caso de los celulares o las cámaras fotográficas o las laptops. Ya, esos equipos necesitan un adaptador, así lo conocemos, ¿no? El adaptador o el cargador del celular, el adaptador de la laptop, ¿ya? En realidad es el convertidor, ¿no? El convertidor de AC a DC para que pueda funcionar nuestro equipo electrónico. Un caso particular, las fuentes de las computadoras, ¿no? Las fuentes de los CPUs, de manera general, este sería el esquema, ¿no? Tenemos un filtro a la entrada, ¿sí? Para protección, para filtrar cualquier interferencia que exista. Una parte de rectificación y de filtro, que sería DC, un capacitor, ¿no? Entonces, de AC ponemos un rectificador y ya tenemos en DC, ¿ya? Aquí tenemos una conversión de CDC, pero con un transformador de aislamiento de alta frecuencia, ¿sí? Tenemos un transformador aquí en la parte inferior izquierda, podemos ver los transformadores, ¿no? Si destapamos una fuente de computadora vamos a ver estos transformadores. Eso sirve para aislar, ¿no? Aislamos el circuito del un lado y del otro lado. Brindamos mayor protección a nuestro equipo electrónico, ¿ya? Y con esto ya tenemos un DC aislado y filtrado también. También podemos regularle, ¿no? Tener un voltaje regulado para que nunca baje ese nivel de voltaje que debe tener. Aquí tenemos el sistema de realimentación, tenemos un amplificador del error. ¿Por qué? Porque se está comparando continuamente. Acuérdense que un accionamiento eléctrico es un sistema de control completo, entonces está esquematizando eso, ¿no? Se está censando, se está estimando el error va a un controlador que es PWM para el switcheo de los dispositivos semiconductores, va al circuito de disparo de los semiconductores y actúa sobre el convertidor, ¿ya? Entonces miren, tenemos todo el sistema de control completo y esto está en una fuente de computadora. Por eso es que es voluminosa y si le destapamos hay muchos elementos, ¿no? Cualquiera puede decir, pero si lo que necesita es 5 voltios y 12 voltios, facilito, solamente con un transformador, pongo un puente rectificador, pongo capacitores y ya tengo, ¿ya? ¿Tiene una fuente? Claro que tiene, pero una fuente básica sin control, ¿sí? Sin protecciones, ¿ya? Pero al tratarse de un equipo delicado, aquí puede tener información, puede ser su computadora, puede ser la computadora de una empresa en la que usted necesita tener
salvaguardar la información, entonces no va a utilizar una fuente casera, ¿no? Tiene que utilizar una fuente ya regulada y con un control, ¿no? En la famosa generación, ¿no? Generación eléctrica, la energía eólica, aquí podemos ver un, una estadística de la generación eólica desde el 96, bueno, en este caso hasta el 2011, actualmente es mucho mayor el porcentaje, pero se puede evidenciar, ¿no? Que cada vez más, ¿sí?, se va incrementando la generación de este tipo, porque es energía limpia y porque la tecnología va permitiendo cada vez más, ¿sí?, el aprovechamiento, ¿no? Esto sigue siendo estadísticas. Miren, por países, el que mayor genera es China, seguido por Estados Unidos, Alemania, España, India, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, Portugal y el resto del mundo. ¿Sí? Vamos a ver, en la energía eólica, cómo interviene la electrónica de potencia, cómo intervienen los convertidores estáticos, ¿ya? Vamos a analizar la gráfica, el esquema que tenemos acá. Como ven, tenemos unas hélices, ¿no? Unas hélices que son las que se mueven en función del viento. El viento actúa sobre las hélices y las empieza a girar. Estas hélices están acopladas a una caja de engranajes, ¿sí? Para aumentar el torque, ¿no? Aumentar el torque mecánico. Una vez que ya se tiene un torque más fuerte, este eje se conecta a un generador eléctrico, ¿ya? Y como se mueve el generador, ya empieza a generar energía eléctrica. Pero, esta energía eléctrica, ¿ustedes creen que será 110 voltios 60 hercios? ¿Quién me dice? No hay dinero. A eso. ¿Cómo era la pregunta, profesor? Disculpe. Dígame. Estamos analizando aquí un sistema eólico, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos las hélices que van a girar en función del viento. Estas hélices, para incrementar el torque, se conectan a una caja de engranajes. Esta caja de engranajes, el eje ya se conecta a un generador y como gira el generador ya estamos obteniendo voltaje. La pregunta es, ¿este voltaje que yo tengo acá es 110 voltios 60 hercios? ¿220 voltios 60 hercios? Esa voltaje sí es corriente alterna, pero porque el generador, valga la redundancia, genera corriente alterna. Correcto. No será suficiente para que uso doméstico. Ya. Es correcto lo que dice el compañero, ¿no? Gracias, mi estimado. Empecemos, ¿no? Es corriente alterna, es un voltaje alterno lo que se genera. Pero que sea 110, que sea 220, no sabemos. ¿Por qué? ¿De qué va a depender? De qué tan rápido se giran las hélices. ¿Y de qué depende eso? Del viento. Dígame. Y es como, digamos, como el trabajo que hacen los dínamos, que entre más giren, más generan. Más genera, exactamente. Mientras más gira, mientras la velocidad del viento es mayor, la generación de voltaje también es mayor. Y ojo, no solamente en amplitud, ¿no? Porque si gira más rápido, directamente estamos también aumentando la frecuencia. Si gira más lento, la frecuencia también va a ser más lenta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un voltaje en amplitud y frecuencias variables. Que como decía el compañero anteriormente, eso yo no le puedo conectar a mi televisor o a mi equipo de sonido. ¿Por qué? Porque me está dando un voltaje variable en amplitud y en frecuencia. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema? Ese voltaje variable en amplitud y en frecuencia lo convierto en DC. Entonces ahí coloco un convertidor de AC a DC. Y en DC, como ya no hay frecuencia, ya tengo un dolor de cabeza menos. Ya no me interesa la frecuencia. Ahora voy a tener un voltaje DC que puede incrementarse y disminuirse, ¿no es cierto? En función
del viento. Pero con este voltaje me puede servir para cargar baterías, ¿sí? Tengo un banco de baterías y esa energía me sirve para cargar un banco de baterías. Y ahí sí, con un banco de baterías fijo, yo nuevamente convierto de DC en AC y ahí sí le pongo yo, porque tengo el control sobre la amplitud y la frecuencia, ahora sí pongo acá que me genere 110 voltios a 60 hercios. ¿Ya? Coloco un filtro si es que quiero conectarle a la red eléctrica y si es que yo quiero vender la energía a CENEL. ¿Sí? Tengo que poner un acoplamiento, sincronizar, ¿sí? Y puedo conectarme a la red eléctrica. O de no, en este punto yo ya puedo utilizarle, ¿no? De manera independiente, sea para mi casa, para el edificio, para el complejo, lo que usted quiera. ¿Ya? Entonces, miren, así es como se aplica la parte de los convertidores en la generación eólica. Entonces, ingeniero, entonces si las hélices por alguna razón el viento no hay, o sea, igual vamos a tener energía hasta que se acabe la batería, ¿no? Exactamente, así es. Igual que en el vehículo, ¿no? En el vehículo, usted funciona el vehículo a través de las baterías, ¿sí? Ya cuando el nivel baja, usted le pone a cargar. De esta manera igual, ¿no? O sea, ahí la carga usted está consumiendo del banco de baterías. ¿Y cómo se mantiene el banco de baterías? Se mantiene con el movimiento de las hélices. ¿Sí? Ok. Listo, entonces vamos avanzando. Ya ven, o sea, la concepción no es compleja, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hemos analizado el vehículo eléctrico, hemos analizado un generador eólico. En cuanto al concepto, al esquema de cómo implementar, no es complejo. Pero ya cuando queremos hacer realidad el circuito, ahí es donde que se nos hace complejo. ¿Por qué? Porque acuérdense que este convertidor no viene solo, viene con todo un sistema de control. Entonces ahí hay que tener sensores, ¿no? Hay que tener sensores de voltaje, hay que tener sensores de corriente, hay que tener sensores de la velocidad a la que está girando. Entonces ahí se hace más complejo, ¿no? Pero ahorita estamos analizando de manera general, por bloques, cómo es el funcionamiento de estas aplicaciones. Miren, entonces aquí también se hace el mismo, justo lo que les acabo de decir, ¿no? El convertidor no viene solo, sino que es un sistema de control completo, ¿ya? Entonces aquí podemos ver el mecanismo, ¿no? Más o menos el mecanismo en el interior de esos generadores eólicos gigantescos que saben tener, ¿ya? Entonces estamos hablando de equipos bastante grandes, voluminosos, ¿sí? En donde se aplica los convertidores estáticos. ¿Quiere ingresar? Sí. Ya, aquí, bueno, un paréntesis, ¿no? Porque hagamos un paréntesis. Muchos de ustedes, cuando quieren ver un tema de titulación, te ven como algo novedoso, ¿no? Y de hecho que se puede hacer a pequeña escala, sería factible de hacerlo, pero vamos un poquito más en el análisis, ¿no? Hace un momento vimos los países que están repuntando en eso. ¿Quiénes están? China, estaba Francia, estaban, bueno, países europeos más, ¿no? Estados Unidos también. Eh, y como está de moda, sea energía eólica o energía solar, también ya vamos a ver más a continuación. Todo quieren hacer eso, ¿no? Como tema de titulación. Ah, ya, me gusta la energía eólica, entonces voy a implementar un sistema eólico para ahorrar energía, para ser más limpio, para cuidar el medio ambiente. Pero aquí es donde que hago el paréntesis y un poquito de análisis y criterio, ¿no? Miremos nuestra realidad. Nuestro país es rico en lo que es ríos, ¿no? Ríos, diferentes tipos de ríos. De hecho, todas las centrales de generación eléctrica son hidroeléctricas, para la redundancia, ¿ya? En eso estamos ya utilizando energía limpia. Termoeléctricas hay pocas, ¿no? En Esmeraldas hay creo que 2, 3 más a lo largo del país.
ya que serían contaminantes, pero la mayoría ya está pensado en ser amigables con el medio ambiente, ¿ya? Aprovechando el mayor recurso que tenemos, el fluvial, ¿no? Los ríos, las cascadas que tenemos y todo lo demás. Imagínese si cambiamos el escenario, ¿no? Vamos a, yo qué sé, de pronto a Egipto, por allá, en las partes donde es desierto, pero sí circula viento. Ahí es lógico que ellos van a desarrollar energía eólica. ¿Por qué? Porque ríos no tienen, pero sí fuertes vientos. Entonces, para ellos no es una locura tratar de que en cada cosa vayan implementando energía eólica. Pero para nosotros no es esa nuestra situación, ¿no? No es esa nuestra situación. Gracias a la fortuna del país en la situación geográfica que está, la geografía que tiene, costa, sierra, oriente, goza de muchos recursos, ¿sí? Abundantes recursos. Entonces, lo más lógico es explotar los recursos que más tenemos, no lo que esté de moda, ¿sí? Eso nada más como un análisis, ¿no? De criterio para la implementación de los sistemas. ¿Que existen? Claro que existen. ¿Que hay una tecnología que está desarrollándose cada vez más? Claro. Pero ¿quiénes desarrollan? Los que realmente necesitan, ¿no? Nosotros deberíamos desarrollar la, yo que sé, energía hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque es lo que más nosotros tenemos, ¿sí? De pronto, en situaciones puntuales, ahí se deberá analizar la factibilidad de colocar otro tipo de generación, pero no porque esté de moda ya nosotros vamos a querer implementar, ¿sí? Hay que ver la pertinencia, ¿sí? ¿Es pertinente instalar un parque eólico en el Ecuador? Bueno, de pronto en las Islas Galápagos, creo que hay, ¿no? En las Islas Galápagos, y ahí tiene su razón de ser. ¿Por qué? Ahí no creo que tenemos cascadas, ríos ni nada de eso, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, implementar un parque eólico, claro que tiene sentido. Implementar paneles solares, claro que tiene sentido. Pero Disculpe, disculpe. en el resto, dígame. Sí, dígame. Ya, en este caso, eh, hace a ver, en esta década, hablemos así, se fabricaron algunas hidroeléctricas Ujú. y en lo que es la Coca-Cola Sinclair, antes de que se fabrique la Coca-Cola Sinclair, con las que teníamos, ¿hacía abasto al país o ya, digamos, excedemos de energía? Porque hablaban que hablaban de exportación y tanta cosa de energía. O sea, ¿estamos al tope con las hidro que tenemos o tenemos que comprarlo a otro país todavía con las hidroeléctricas que tenemos? Ya, Energía. actualmente con lo que tenemos sí nos abastecemos, ¿no? Lamentablemente la idea original fue bastante buena, ¿no? Y yo les puedo decir porque, bueno, algo conocía al momento que se estaban implementando. Imagínense, remontémonos para hacer un poquito de historia a la década de los noventas. En los noventas, ¿no? Había que rezarle a todos los santos para que llueva ya por la Josefina y que el embalse ahí del agua haya lo suficiente para que genere electricidad y abastezca todo el país. No sé si ustedes un poquito de historia, ya ustedes son jóvenes, ¿no? No se han de acordar, pero hubo una época en la presidencia de Sixto Durán Había Ballén. estacionamiento, solo dan energía unas tantas horas y ahí se paraba y ahí estábamos solo a la espera de la naturaleza que llueva en pauta y tantas cosas. Exactamente, sí. Hubo Incluso, hasta cambio de horarios, profesor, por eso. exactamente, la hora de Sixto, ¿no? Bajó una hora para aprovechar más la luz del sol Exacto. y consumir menos. Imagínense, ese era el escenario, ¿no? En la década de los noventas. El escenario actual ya no. Compraba casas. Si no, ¿Perdón? también se compraba barcazas. Ah, sí, también las famosas barcazas, ¿no? Bueno, ya sabemos luego eso que fue negociado y todo eso. Pero bueno, como siempre, ¿no? Se trata de pescar en río revuelto, en la pobreza, entre comillas, ¿no? Porque somos un país rico, pero lamentablemente económicamente no se ve eso. Y en función de eso, aún así, existía la típica viveza criolla, ¿no? Para robar los pocos de recursos económicos que existen. Pero bueno, entonces las nuevas hidroeléctricas, la idea, ¿sí? La idea era tener un superávit de energía eléctrica, ¿ya? La idea original con las nuevas hidroeléctricas era abastecer completamente a todo el territorio nacional.
Al tener con demasía la generación, ¿qué pasa cuando tenemos demasiada oferta? Cuando tenemos demasiada oferta, el Y no precio tiene una baja. demanda. El precio, no, la demanda somos nosotros, ¿no? La demanda somos nosotros los ecuatorianos. Pero al tener bastante oferta, que serían el montón de hidroeléctricas que se fabricaron, que se construyeron, ¿sí? Los precios por lógica debían disminuir. Y no sé si ustedes se acuerden, en el gobierno de Correa, fomentaba la migración de lo de gas a electricidad, fomentó las cocinas de inducción, fomentó todo referente a electricidad. ¿Por qué? Porque en teoría, al tener hidroeléctricas eficientes y un superávit de generación bien grande, las tarifas eléctricas para nosotros los ecuatorianos deberían haber disminuido. Y si disminuyen nuestras tarifas eléctricas, no me importa tener ducha eléctrica, no me importa tener cocina eléctrica, no me importa tener cocinas de inducción. ¿Por qué? Porque el costo va a ser barato, ¿ya? Y de paso solventaba una gran deuda que tiene el gobierno con nosotros, que es el subsidio del gas, ¿sí? El gas no se produce en el Ecuador, ojo. El Ecuador tiene que importar el gas, tiene que comprar, y a nosotros nos vende subsidiado, creo que $1 algo o $2, cuando el precio a lo que realmente debería ser está por sobre los $25. Entonces imagínense, como gobierno me quito un gasto que sería el subsidio del gas, y como tengo bastante energía eléctrica, doy a toda mi población energía eléctrica a menor costo y todo se migra a electricidad. Pero eso quedó en ideas. ¿Por qué? Porque ahí lamentablemente vino la parte de la corrupción. Todas las hidroeléctricas tienen observaciones y tienen fallos estructurales, fallos de diversa índole, ¿no? Y no están generando al 100% como deberían generar, lamentablemente. Ese es el resultado de un gran enmarañado de corrupción, ¿no? Entonces, miren, esa fue la idea original, no fue tan descabellado, tiene sentido común, pero hacerlo realidad, ya todos conocemos la historia, ¿no? Actualmente, de lo que conozco y se está todavía trabajando, porque hay una planificación, ¿no? Plurianual, está planificado hasta el 2025 todo lo que es las redes. No sé si ustedes han visto en Esmeraldas, últimamente hubo, ¿no? Que atravesaba la Tolito, unas torres gigantescas de transmisión de energía eléctrica. No sé quiénes viven por ahí me van a dar la razón, ¿no? Recién último tendieron el cable, pusieron esas torres y todo lo demás. Sí, las líneas de transmisión del anillo interconectado que trae este lo que es se me fue el nombre, profesor, disculpe. Ya. Sí, bueno, si ven, está trabajando, fue recién, ¿no? No es que tú recién haciendo, no, lo que pasa es que está planificado por ciertas etapas, todo el sistema de transmisión de energía eléctrica, ¿no? Que se está generando. Está planificado al 2020, como les decía, el completo todas las etapas y que entren en interconexión todas las generadoras, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que les podría decir. Actualmente sí tenemos energía eléctrica, no hemos visto que sería como en la década de los 90, ¿no? Decir que dejen de consumir, consumir hasta cierto horario o modificar las horas, eso ya no está, ¿no? Pero la idea original con que nacieron nuevas hidroeléctricas todavía no se puede, ¿no? Tengamos una tarifa más baja, hacia eso que tengamos energía suficiente para vender energía a Colombia y a Perú, porque esa era la idea original, ¿no? Abastecer la demanda local, bajar nuestras tarifas y vender a Colombia y a Perú y quitar el subsidio del gas. Negocio redondo, el gobierno, o sea, como es, como Ecuador. Bastante interesante, lamentablemente no se hizo realidad. Todavía, ¿no? Esperemos que alguien lo haga realidad. Entonces, eso como análisis, ¿no? Un paréntesis. Es cierto, hay tecnología, hay estas aplicaciones, pero hay que ser pertinentes con nuestra realidad, ¿no? No todo es aplicable. Por ejemplo, vender una hidroeléctrica, yo que sé, a Medio Oriente, Egipto,
ahí donde solo hay desiertos, le sacan en hombros, ¿no? Y no le dejan entrar nuevamente, porque no es la realidad de ellos. Hay que nosotros trabajar en función de nuestra realidad, no de las modas, de nuestra realidad. Vamos a la otra aplicación que también está de moda, la energía solar. Aquí tenemos de manera breve, dice usos de la energía solar en iluminación, en cuanto a calor, energía solar térmica o a generación eléctrica. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos concentración térmica y la fotovoltaica. Si ustedes ven, hay parques completos, ¿no? Lo típico que nosotros vemos son los paneles, ¿no? Los paneles esos rectangulares planos, pero perforaciones no se alcanza a ver bien, es el imagen de arriba abajo, del centro, del lado izquierdo, todo un complejo, ¿no? De paneles apuntado hacia un punto central, o sea, concentrando toda la energía térmica para aprovechar de mayor manera la energía del sol, ¿no? La energía de la luz. Entonces, miren, puede haber desde los paneles individuales hasta complejos completamente grandes para aprovechar de mejor manera esta energía. ¿Ya? ¿Cómo se utiliza la energía solar? Cada panel solar nos entrega un voltaje, ¿no es cierto? Vamos adelante para ver ya el esquemático. Esquemático grande. No. Ya. En estas generaciones, ¿no? Generadores grandes, lo que nosotros vemos son aplicaciones puntuales, ¿no? No podemos decir que estamos generando en gran medida que los fotoradares ya funcionan con paneles, porque de pronto en el instituto pusieron fotos con paneles, casi es novedad. Hablamos de generación tanto eólica como vemos esos generadores gigantescos, no sé si han de haber visto, ¿no? En reportajes y todo eso. Unos generadores eólicos gigantescos, unas hélices demasiado inmensas, ¿no? ¿Qué tipo de generación estamos hablando? Dígame. Supe, ingeniero, parque en Loja se había hecho un parque eólico también. Sí hay, ¿no? Enorme, un parque eólico enorme. Sí hay aprovechamientos. Vuelvo y repito, ¿no? Hay la pertinencia, hay que ver bajo qué criterio se lo está haciendo. De pronto, no digo que no, ¿no? De pronto para todo esto hacen un análisis, ¿no? Costo-beneficio, echan números primero y de pronto por ahí se saca crédito, ¿no? No quede loco que hayan dicho vamos a hacer un parque eólico y está. No tienen que ser analizados. Entonces, de pronto en los análisis que hicieron, resulta que en ese punto es bastante muy constante y es factible generar una buena cantidad de energía eléctrica y poder, no sé si estará conectado a una región, si estará alimentando a una ciudad, a una región, estará interconectado al sistema nuestro, ¿no? General. Pero, vuelvo y repito, debieron haber hecho un buen análisis para la implementación de eso. Pero así queremos hacer, hay muchas tesis que dicen, no quiero poner una generación eólica. ¿Dónde va a poner? Pregunto yo. En la terraza de mi casa, dice. Yo, y usted ha hecho por lo menos que hay viento, el viento constante, es fuerte. Y eso también es otro, ¿no? Otro concepto que tampoco se lo analiza bien. Es más fácil, si es que hay una fuerte más viento, es más fácil que mueva las hélices gigantescas que son las que vemos nosotros, a que muevan hélices pequeñitas, ¿sí? Por inercia, por masa de viento, es más factible esas hélices grandes, ¿no?
Entonces, si es que usted utiliza hélices pequeñas, su sistema no va a ser tan óptimo, ¿no? Entonces hay muchos criterios que hay que analizar en ese sentido. ¿Ya? En el caso, bueno, hablábamos de los paneles solares, pero no del panel solar del panelcito que está alimentando al fotorradar, sino a una ya generación que pueda ser aprovechable por una planta, por una ciudad, por una región, ¿no? Y cuando hablamos de eso, ya estamos hablando de un sistema como el que estamos viendo en la pantalla, ¿ya? Entonces tenemos los paneles solares, un complejo gigante de paneles solares, ¿ya? Conectados, los paneles solares nos entregan un voltaje DC. Entonces miren lo primero que hacen y dice que es opcional, ¿no? Es opcional, ¿qué cosa? Ponerle un filtro y poner un convertidor DC-DC. ¿Por qué es opcional? Porque de pronto el nivel de voltaje que generan es bajo o de pronto es alto, ¿ya? Puede darse los dos. Y como vamos a ver más adelante cuando veamos los convertidores de CDC, usted puede tener un convertidor de CDC elevador o un convertidor de CDC reductor. ¿Qué significa? Que si yo ingreso por un lado, yo que sé, 5 voltios DC, por el otro lado puedo tener 24 voltios DC y viceversa, ¿no? Entonces por esto aquí nos marca como opcional. Eso va a depender de cuánto voltaje nos está dando todos los paneles, ¿ya? Entonces una vez que ya tengamos un nivel adecuado, ahí se hace un enlace en DC, que no es más que un filtro, ¿no? Es un filtro en DC, ¿sí? Y ahí se coloca el famoso convertidor. Como tenemos todo en DC, convertimos en AC para nosotros poder utilizarlo, ¿ya? Entonces es una etapa de conversión, ¿sí? Es una etapa inversora de DC en AC. Cuando tenemos en AC, nosotros tenemos el control, entonces ahí sacamos 110 60 Hz, 220 60 Hz, como usted guste, porque usted tiene el control sobre la generación del voltaje en AC. Y de ahí utilizamos el transformador, ¿no? Un transformador que nos va a servir de aislamiento y de filtro a la vez, ¿ya? Y hemos de ver más adelante que la onda sinusoidal que nosotros generamos con el convertidor no es una sinusoidal pura, sino es formada con partes rectas así como cuadrícula, ¿no? Así está generado la onda sinusoidal. Y esas partes rectas nos generan interferencia, armónicos y todo lo demás. Entonces, para reducir esos efectos de armónicos y todo eso, se utiliza un transformador de tal manera que aísla por una parte del circuito y por la otra sirve de filtro. ¿Por qué? Porque el secundario de un transformador se genera, ¿sí?, por inducción. Entonces, esas cuadrículas de las que yo les menciono ahorita, en el secundario ya no va a ser cuadrícula, porque el campo magnético no es cuadriculado, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces el campo magnético inducido le va a hacer que se induzca también un voltaje alterno, ¿ya? Y esa sería la conexión. Aquí obviamente tenemos el convertidor, es otro tablero bastante voluminoso, ¿no? En la parte central aquí está el convertidor. Sí, y tenemos la parte de control, ¿no? Control de todo el sistema, la realimentación de todo el sistema, ¿ya? Entonces, como ven, de manera esquemática, esa sería la manera de utilizar los convertidores, la electrónica de potencia, ¿sí?, en esta aplicación de la generación o la utilización de la energía solar. Hay otras aplicaciones, bueno, estas sí son bastante extrañas, ¿no? Dice mediante volante cinemático. Volante cinemático. Esto sí sería de investigar un poquito más cómo funciona, pero como podemos ver acá, lo que tenemos es un volante que me está generando una señal en AC, ¿ya? Lo que hace es, como obviamente es algo mecánico, no va a generar ni a 110 ni a 60 Hz, es el mismo criterio del eólico, ¿no? Entonces lo convierte en DC. Convertido en DC, elimina la frecuencia, coloca nuevamente un inversor donde ya se tiene control de la amplitud y la frecuencia y ahí sí conectamos a nuestra carga, ¿ya? El principio es exactamente el mismo. La fuente es diferente, ¿no? En un caso eran las hélices
y un generador. En este caso es un volante cinemático, ¿no? Como ven, en todas estas aplicaciones que nosotros hemos visto hay una constante, ¿no es cierto? Que es la utilización de baterías. Por eso ese campo, el campo de cada vez tener una batería eficiente está también de moda, ¿no? Y aquí podemos ver todos los componentes, las tecnologías para el almacenamiento de la energía, ¿ya? Ahí también juega mucho, ¿no? Mucho la parte política, las grandes economías y potencias. En teoría, Bolivia tiene una fuente bien grande, creo que es de litio, ¿no? Bolivia. La tiene para abastecer la demanda mundial, creo, Bolivia. Pero Bolivia no tiene industria. Bolivia no tiene poder económico, ni poder político. Tiene recursos, sí, pero ¿quiénes están liderando esto? Los países del primer mundo. Pongamos como ejemplo Estados Unidos. Ellos no tienen, ¿ya? Pero a ellos no les conviene. Ellos quieren ser dueños de todo el negocio, ¿no? Desde el recurso hasta la materia, hasta el producto final. Entonces ellos, pese a que saben que en Bolivia hay cualquier cantidad de yacimientos donde pueden obtener el material, ¿sí? Y satisfacer, pero ellos no, siguen buscando nuevas tecnologías en las cuales ellos sean los dueños absolutos de todo el paquete, ¿no? Entonces miren cómo se juega la parte económica y nosotros perdemos mucho, ¿no? Perdemos como países sudamericanos, lamentablemente porque no tenemos el desarrollo tecnológico. En robótica, ¿sí? Los robots se mueven con motores. ¿Qué significa? Que tenemos que controlar a los motores. Entonces ya a estas alturas del partido ya sabemos con qué controlamos los motores, ¿no es cierto? Con convertidor, sea motor en AC o sea motor en DC, son controlados por los convertidores estáticos. ¿Qué nos dice aquí la parte de la robótica? Dice, nos brinda mayor productividad, ¿no? Cada vez más todas las industrias están robotizadas, ¿sí? Porque ya no es un empleado que trabaja 8 horas, ya no es un empleado al que tiene que asegurarle, no tiene que darle vacaciones, no tiene que darle nada de eso. Entonces, y trabaja las 24 horas del día sin decir nada, ¿no? Entonces es el trabajador ideal para un dueño de una empresa. Entonces, por eso es que en función de la productividad, ¿sí? Cada vez son más utilizados, ¿no? Hay menores costos, ¿sí? Regulaciones laborales más exigentes obligan a que, como les decía, ¿no? Esto crezca cada vez más. Tiene una capacidad superior a la del ser humano, ¿sí? En cuanto a motricidad, a precisión, a velocidad, a continuidad laboral. Miren, todas esas ventajas ya el robot supera, ¿no? Y la factibilidad, ambientes y condiciones donde no pueden operar humanos. Entonces él no se va a quejar, ¿no? Aquí hace mucho frío, aquí hace mucho calor, póngame aire acondicionado, ¿no? El robot no se queja. Entonces, por todas esas razones, también cada vez más utilizan este tipo de robots. Aquí hago otro paréntesis más. ¿Por qué les hago estos paréntesis? Y a ustedes. Ustedes más adelante formarán parte de la clase política, ¿sí? Más adelante ustedes serán los que estén al frente de las empresas, de las industrias, de la política y todo lo demás. Y deben ir con este conocimiento, ¿ya? El anterior les decía, ¿no? No porque esté de moda es algo que debemos hacerlo. Hay que analizar bien la situación, ¿sí? Hay que ver en función de nuestra realidad, ¿ya? Lamentablemente todo cogemos y copiamos, ¿no? Lo que está en estándar. Yo alguna vez incluso me llegué a cuestionarles a los mismos funcionarios de Cenecit, ¿no? Porque yo hacía una consulta. Yo cuando ingresé al instituto, yo creía que el Ecuador, con su cultura, con su idiosincrasia, el sistema educativo que se manejaba en el Ecuador, era analizado para nuestra realidad. Y cuando le hice la consulta a los funcionarios de Cenecit, me dijeron, no, nosotros utilizamos el sistema educativo que hoy por hoy se está aplicando en todo el mundo. Yo les preguntaba, pero nosotros no estamos en el mismo nivel de todo el mundo.
Nuestras condiciones son diferentes. ¿Cómo nos vamos a comparar con estudiantes de Europa o de Estados Unidos? Es imposible. Pero créale o no, el sistema educativo que se está aplicando en el Ecuador, que aplica CENESID, es el mismo estándar que se aplica en el resto del mundo. Sorpresa. Entonces, por eso digo, ustedes luego más adelante serán funcionarios de empresas, de pronto trabajen en CENESID, sean políticos, alcaldes, yo que sé, estén en la asamblea o, por qué no, en altos mandos de gobierno, ¿no? Vayan con esto, analicemos nuestra realidad y pongamos nuestras leyes y nuestra situación a nuestra realidad. Aquí, por ejemplo, hablando de los robots, si ven, ¿no? Todo esto de aquí hace más productivo, ¿sí? No tiene que estar gastando en el IES de los trabajadores. Trabajan las 24 horas, son más precisos que los humanos y todo lo demás. Y si tuviéramos fábricas y pusiéramos todos robots, tendríamos cualquier cantidad de desempleados. ¿Por qué? Porque ya no necesitan en las fábricas trabajadores, están todos con robots. Y aquí les voy a poner dos casos interesantes, ¿no? Que ustedes pueden revisarlo en el internet también. En China, que es un país gigantesco y tiene cualquier cantidad de habitantes, y ellos producen tecnología de punta. Usted en la mano tiene su celular o de pronto tiene una tablet. Ese celular y esa tablet que es hecho en China, casi todo es hecho en China, el gobierno sí piensa en las personas, en el trabajador. Hay fábricas que efectivamente tienen robots, están completamente automatizadas, pero hay plantas de fabricación que son galpones inmensos donde están chinitos en unas mesas así, uno al lado de otro, y el uno le pone un alambre, pasa al otro, el otro le pone la carcasa, el otro le pone los tornillos, el otro le pone la batería, el otro le pone el display, así, y en la cadena empieza con partes y termina el producto terminado. ¿Que China puede hacer eso automatizado? Claro, sí, ellos son los que están repuntando en toda tecnología, pero también ven el lado político, el lado de dar trabajo a la gente. Y tienen complejos que realizan, que fabrican equipos tecnológicos y que utilizan mano de los trabajadores. ¿Ya? Ese es un escenario, vean. Eso se podría aplicar aquí, ¿no? Y nos industrializamos, no piensen en ir a comprar robots, piensen más bien en que van a crear fuentes de empleo para los ecuatorianos, que lo necesitamos bastante, ¿no? Entonces, mire, eso es decisión política. En Venezuela, cuando estaba en su apogeo, cuando todavía vivía Chávez, me parece, también crearon una fábrica, ¿no? No sé si ustedes revisan la información o si vieron la información. Una fábrica que ellos ya producían celulares. De hecho, en una conferencia salió Chávez con el teléfono hecho en Venezuela, un celular hecho en Venezuela. Entonces, ellos ya implementaron una fábrica de equipos tecnológicos. ¿Cuál fue el error? Como era la moda, ¿no? La moda es lo último de tecnología. Claro, fue lo último en tecnología y todo es robotizado. ¿Cómo hubiera sido diferente la historia si en vez de que esa industria fuera robotizado, hubiera sido la industria pero utilizado mano de obra de ahí, ¿no? No tendríamos tanto migrante por nuestros países, ¿no? Regados. ¿Por qué? Porque sí existiría trabajo para ellos en su propio país. Miren, las decisiones políticas, ¿no? Entonces, no porque haya la tecnología y porque sean mejores condiciones, no siempre hay que ver en la productividad y en la ganancia, ¿no? Hay que ver también en el aspecto social y en el aspecto de dar trabajo a toda la población. ¿Ya? Entonces, hay un paréntesis, ¿no? Respecto a esto. Yo sé que ustedes más adelante, en unos años, van a estar al frente de puestos importantes, de que tomen decisiones y llévense esto, ¿no? Ese pensamiento, que sí se puede hacer muchas cosas en beneficio de los demás, pero hay que analizarlo y hay que tener un conocimiento, por lo menos general, de estos aspectos, ¿no? Entonces ya, ustedes ya tienen un poquito más de criterio en cuanto a esto que estamos viendo. Entonces, miren, eso es la aplicación a robótica. Pero de su aquí también se utiliza los motores, entonces
control se realiza a través de los convertidores. El Pathfinder de la NASA que fue a Marte y los otros que vinieron después son robots, ¿no? Las mascotas, ¿no? En el ámbito antiguo, ¿sí? Camiones y entonces en las industrias. Y el control ahí donde matizados. Habíamos hablado de una abscina hacia resonancias magnéticas, ¿no? También los compras que en realidad es una gráfica. En la parte de una bobina gigantesca y usted lo que se pone es en medio. Características megas, ¿sí? Parte de magnetismo mayor agua, ¿ya? Y el agua puede ser afectado por un campo magnético. El agua permutación de la heredad, ¿no es cierto? Si ponemos electricidad en el agua, nos pasa esto. El transformador en alta frecuencia obliga a todos los átomos de nuestro cuerpo que contienen hidrógeno a que se ubiquen en una posición y cuando termina el pulso vuelvan a su posición normal y esa transición es la que adapta, se reparezca la imagen de nuestro cuerpo. Entonces, más o menos así, es viendo un corte, ¿no? Un corte a la radio, ondas de bobinas de un campo magnético variable. Ya ven, son tres bobinas, ¿no? Como tres bobinas alrededor, está en la mitad. Entonces, cada una de estas bobinas, si ustedes ven acá abajo, están controladas por un convertidor DC-DC, ¿ya? En función de los lotes, ¿no? En función de eso, esa es la parte de control, va a convertidores y metan las bobinas. Y completo, y se realimita. Alguien parece que se... Ingeniero, porque había Ya, a ver, porque escuché un micrófono. ingeniero, ¿me escuchan? Entonces, sí. Ya, a ver qué es lo que... Sí, parece que yo Me tengo un interrumpe problema acá, ¿no? Un poco... Estoy un poco colgado aquí, ahí está. Parece que es mi... Activamente carga aquí, ¿no? Cortado. Al principio estaba todo bien, ahorita está entrecortado. Ingeniero, no se le entiende nada, se le escucha entrecortado. ¿Me escucha, ingeniero?
es, bueno, es- voy a enviar. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, yo sí les escucho. Se escucha entrecortado también, profesor. Ahí ya. Se lo escucha entrecortado. Ya, a ver, ¿me confirma si me están escuchando ahorita? Ahorita sí, ingeniero. Ya, parece que hubo un problema, ¿no? Sí, Con ahorita sí el... se le escucha. Sí, se salió mi conexión del Meet y se volvió a ingresar. Y parece que hubo un inconveniente en ese sentido. Bueno, listo, entonces, a ver, vamos a la parte que les dije que me hagan acuerdo para la tarea, ¿no? Solamente terminando un poquito el análisis de esta aplicación. Ya, ahí estamos compartiendo, ¿no? Entonces, como les decía al final, ¿no? Aquí tenemos también un sistema de aplicación de los convertidores, son unas bobinas que están alrededor y tienes todo el sistema completo, ¿no? La parte de sensores, la parte de amplificación de radiofrecuencia, el procesamiento de la imagen, que en realidad es un computador, ¿no? Un computador que hace la gestión de todo eso. Entonces aquí está un análisis en medicina, aquí viene la aplicación en minería. La aplicación en minería dejémosle para la siguiente clase, es la última de las aplicaciones que se ven. Sí, aquí, aunque ustedes no lo crean, todas esas máquinas inmensas que se ven ahí funcionan con motores eléctricos, no con motores de combustión. ¿Sí? Miren el tamaño de esa máquina, ¿no? El tamaño de estas ruedas, de esa transmisión. Y el motor eléctrico está, como pueden ver en el corte de la izquierda, en la parte de abajo, el motor está en las ruedas, ¿no? Ahí están los motores eléctricos. Y toda esa maquinaria funciona con motores eléctricos, no con motores de combustión. Bueno, eso revisaremos con más detalle en la próxima clase. Entonces vamos acá a la tarea. Ya les voy a subir la tarea y les voy a indicar el modo, ¿no? El modo de presentación. A ver, voy a copiarle de otra carrera. Para hacer esto más rápido. Ronnie,
A ver, vamos a copiarle la tarea 1. Estoy explicando brevemente el modo de entrega, ¿no? Adelantemos con eso. Dice que como punto 1, ¿no? Hay que seguir las instrucciones nada más. Dice, en un documento de Word, coloca el siguiente encabezado. Entonces tiene que poner asignatura, asignatura que es, tu apellido y nombre, la tarea número, la fecha en la que entregan, ¿ya? Eso como primer punto. Como segundo punto, ahí sí ya coloca la tarea realizada, ¿no? Lo que se les envió a hacer. Vamos ya a completar. Lo que se mandó a hacer es esto, ¿no? Dice, identifique en su entorno 3 accionamientos eléctricos e indique cada una de sus partes. ¿Ya? Y eso es hasta la primera semana de enero. Vamos a dejarle para el día miércoles, ¿no es cierto? Que tenemos día miércoles. Entonces, la tarea que tiene que hacer es acá. Identifique en su entorno 3 accionamientos eléctricos e indique cada una de sus partes. Esa es la tarea, ¿no? Entonces, como punto 2, colocan, luego de que pusieron el encabezado, colocan la tarea. Luego guardan el archivo como, con el nombre, su apellido guión bajo nombre punto PDF. Lo graban como PDF, no como Word. Y como punto 4 van a subir ese archivo al siguiente link. Ya les voy a colocar el link. Vamos de una vez a ponerles el link. Y aquí vamos a crear la carpeta correspondiente a la tarea 1. Tarea 1. Habilito como editor para que puedan subir su archivo. Copio el enlace y le colocamos aquí.
Ya, entonces suben el archivo PDF en este link y como punto 5, como punto final en el aula virtual, aquí ustedes confirman el envío y solamente van a colocar una palabra. ¿Cuál es? Esta que dice aquí enviado. ¿Por qué? Porque ya le van a poner, le van a ver acá que yo voy a programar solamente entrega de texto. ¿Desde cuándo pueden subir esto? Pueden subirlo desde hoy, 15:40, terminando la clase. Hasta el miércoles dijimos, ¿no es cierto? Entonces sería 3, 4 hasta 5 de enero. De enero 2022 a las 14 horas que damos la jornada. Ya, entonces en tipo de entrega no me van a subir el archivo, no me van a subir el link, no me van a subir nada, solamente me van a subir una palabra, la palabra que diga enviado y nada más. Listo, entonces ya está en el aula virtual programada la tarea, ¿no? Tarea 1, pueden entregarlo desde ahorita terminando la clase hasta el miércoles 5 de enero, 14 horas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Identifiquen su entorno, 3 accionamientos eléctricos e indique cada una de sus partes. ¿Cómo van a entregar? Punto 1. En un documento de Word coloque el encabezado, asignatura, apellido, nombre, tarea. En este caso es la tarea 1, ponen 1. La fecha de entrega, la fecha en la que suban el archivo al link. Como punto 2, coloca la tarea realizada, entonces ahí ustedes ya hacen el desarrollo, ¿no? En, yo que sé, en mi barrio existe tal tema eléctrico, accionamiento, se utiliza para tal actividad y sus partes son las siguientes y va describiendo, ¿no? Va describiendo 3 accionamientos. Una vez que haga eso, le guarda el archivo, le coloca su apellido, guión bajo nombre, solamente un apellido y un nombre, ¿no? Punto PDF. Y ese archivo PDF le sube a este link. Y hasta ahí la primera parte. Y finalmente regresa al aula virtual y coloca la palabra enviado. No sé si hay alguna pregunta o inquietud en cuanto a la forma de presentar las tareas. Una consulta, profesor, Dígame. para ver si le claro en entenderlo. Eh, digamos, ya el trabajo completo hecho, lo subimos al link que usted dice, y acá en el aula virtual, ya donde hay que entregar el trabajo, solo ponemos entregado, nada más. Solamente la que les compartir a las 14 horas y entrega. ¿Sí? Yo aquí para la otra asignatura tenía un ejemplo, ¿no? Y la forma en que ustedes redactan la ejecución de ELEA, eso ya es personal. Hágalo por bien, ¿no? No dejen en los generales estos posibles o similares, igual con cero, todos los que tengan los trabajos similares. Así es que cuídese bastante. Las actividades están hechas, todos viven el mismo, todos tienen realidades diferentes, entonces las tareas también van a ser diferentes. Archivo. Yo simplemente arrastro que la computadora es con la que tengo problemas. Por eso hace un momento se entrecortaba, me salí del enlace.
de la computadora. Vamos a dar por terminada la clase. Ya les envié el mensaje al grupo de WhatsApp indicando el problema y que no se olviden de realizar la tarea. Entonces, iniciaríamos la clase.